En el corazón de un valle olvidado, acurrucado como un secreto, yacía el pequeño pueblo de Villa Serena. Su guardián silencioso era un bosque inmenso y antiguo, un lugar al que los aldeanos llamaban con una mezcla de respeto y temor el bosque de los susurros. Durante generaciones, las historias se habían tejido en torno a él, relatos de sombras danzantes y ecos extraños que se perdían con el viento. Pero últimamente, algo había cambiado. Los susurros se habían vuelto más claros, más insistentes. Ya no eran solo el murmullo del viento entre las hojas, sino palabras fragmentadas, promesas y advertencias que parecían nacer de la mismísima corteza de los árboles. La mayoría de los habitantes optaba por ignorarlos, atrancando sus ventanas al anochecer y rezando para que el amanecer llegara pronto. Mas no todos. Isabella, una joven de espíritu inquieto y ojos llenos de curiosidad, no podía ignorarlos. Para ella, los susurros no eran una amenaza, sino una llamada. Mientras los demás se encogían de miedo, ella se sentía extrañamente atraída por esa melodía arcana. Sentía que el bosque le hablaba, que le contaba un secreto que solo ella podía descifrar. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, Isabella tomó una decisión que cambiaría su vida y el destino de Villa Serena para siempre. Con una pequeña mochila y el corazón latiéndole con fuerza, cruzó el umbral donde el pueblo terminaba y el bosque comenzaba. El aire dentro del bosque era diferente, cargado de un aroma a tierra húmeda y a algo más, algo eléctrico y ancestral. La luz del sol se filtraba a través del denso dosel de hojas, creando patrones de luz y sombra que parecían moverse por sí mismos. Los susurros la envolvieron al instante, pero aquí, lejos del miedo del pueblo, sonaban diferentes. Eran más claros, como un coro de voces antiguas compartiendo historias olvidadas. Isabela siguió el rastro de la voz más clara, una melodía dulce que la guiaba más y más profundo en el corazón del bosque. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. De detrás de un roble milenario apareció una criatura que desafiaba toda descripción. Era un pequeño ser hecho de musgo y luz de luna, con ojos como dos gotas de ámbar brillante. No era un animal, ni tampoco humano. La criatura la miró con una inteligencia profunda, y luego, para su asombro, le habló. Su voz era la misma melodía que la había guiado. Le dijo que se llamaba Liron, y que era un guardián del bosque. Le explicó que el bosque no era solo un conjunto de árboles, sino una encrucijada entre mundos, un lugar donde la magia aún respiraba. Liren le mostró maravillas que Isabella jamás habría podido imaginar. Tocando la corteza de ciertos árboles, se abrían puertas luminosas que revelaban paisajes de otros mundos ancielos, con dos soles, ciudades flotantes construidas en cristales gigantes y ríos de plata líquida. Le habló de los Sylvans, los seres de luz que nutrían el bosque, de los Glimmerwing, hadas traviesas cuyo polvo de alas hacía florecer las plantas más raras, y también de las sombras criaturas nacidas de la pena y el olvido que intentaban consumir la luz del bosque. Los susurros, explicó Lyron, eran los ecos de todos estos mundos, las voces de sus habitantes que se filtraban a través de los portales. El bosque estaba en peligro. Un antiguo mal, una sombra de gran poder, estaba creciendo, debilitando las barreras entre los mundos y corrompiendo la magia del lugar. Por eso los susurros se habían vuelto tan desesperados. El bosque estaba pidiendo ayuda. Con cada paso, Isabella aprendía más. Liren le enseñó a escuchar de verdad, a diferenciar la voz de un árbol centenario de la risa de un Glimmerwing. Aprendió a leer los patrones de las hojas como si fueran un mapa y a sentir el flujo de la magia bajo la tierra. Descubrió que ella misma tenía una conexión especial con el bosque, una sensibilidad que le permitía no solo escuchar los susurros, sino también entenderlos, e incluso responderles. El bosque reaccionaba a su presencia, las flores parecían inclinarse a su paso, y los senderos se iluminaban sutilmente para guiarla. Pero a medida que su conexión con la magia crecía, la línea entre su mundo y los otros comenzó a difuminarse. A veces, mientras caminaba por un sendero familiar, de repente se encontraba en un claro iluminado por hongos bioluminiscentes que nunca antes había visto. Veía criaturas de ensueño pastando pacíficamente y al parpadear desaparecían, dejándola sola de nuevo,
bajo los árboles de su propio mundo. La realidad se volvía fluida, un tapiz tejido con hilos de fantasía. Empezó a cuestionarse qué era real y que era solo un eco de otro lugar. ¿Eran los rostros preocupados de su familia en el pueblo más reales que la sonrisa sabia de Lirón? La sombra que amenazaba el bosque sintió su presencia. Comenzó a jugar con su mente, usando sus propios miedos en su contra. Le mostraba visiones de su pueblo consumido por la oscuridad, de sus seres queridos llamándola, sus voces distorsionadas por el pánico. Los susurros se volvieron confusos. Algunos la guiaban hacia la luz, mientras que otros intentaban llevarla a trampas oscuras, prometiéndole poder o un camino fácil de regreso a casa. Isabela se encontró en una encrucijada, no solo entre mundos, sino también dentro de sí misma. Para salvar el bosque, tenía que confiar en su instinto, pero ¿cómo podía confiar en sí misma cuando ya no sabía que era real? El enfrentamiento final tuvo lugar en el corazón del bosque, en un antiguo círculo de piedras donde la energía de todos los mundos convergía. La gran sombra se manifestó, una forma retorcida de oscuridad y desesperación que absorbía la luz y el sonido a su alrededor. No tenía una forma física definida, sino que se transformaba, adoptando la apariencia de los mayores miedos de Isabela en la soledad, el fracaso, la pérdida de sus seres queridos. La sombra le susurró que todo era una ilusión, que ella era solo una niña asustada perdida en el bosque, que su pueblo ya la había olvidado. Isabela sintió que el miedo la paralizaba. Por un momento, creyó las mentiras de la sombra, pero entonces recordó la voz de Lirón, la calidez de la luz de los Sylvans, la risa de los Glimmerwing. Recordó la sensación de la magia fluyendo a través de ella. No estaba Usolau. Cerró los ojos y en lugar de luchar contra la oscuridad con fuerza, hizo algo inesperado. Annie escuchó más allá de los susurros aterradores de la sombra y se concentró en la verdadera voz del bosque, la melodía de la vida, el pulso de la magia, el coro de todos los seres que lo habitaban. Abrió los ojos y ya no vio a la sombra como un monstruo, sino como lo que realmente era, una criatura nacida del miedo y la soledad. En lugar de atacarla, Isabela extendió la mano y le habló no con miedo, sino con compasión. Le susurró historias de su pueblo, del amor de su familia, de la belleza de un amanecer en Villa Serena. Compartió su propia luz, su propia esperanza. La sombra, que se alimentaba del miedo, se estremeció ante esa inesperada muestra de empatía. La oscuridad no podía consumir una luz que se ofrecía libremente. Lentamente, la forma monstruosa comenzó a encogerse. No destruida, sino transformada, disolviéndose en pequeños destellos de luz que fueron absorbidos de nuevo por la tierra, sanando la herida del bosque. Cuando Isabela regresó a Villa Serena, el sol brillaba con una claridad que nadie recordaba. Los susurros no habían desaparecido, pero habían cambiado. Ahora eran suaves y armónicos, una música de fondo que traía paz en lugar de miedo. Los aldeanos la miraron con asombro. Ya no era solo la chica curiosa, sino la guardiana que había caminado entre mundos y había traído de vuelta la armonía. Isabela había descubierto que la verdadera magia no estaba en los portales a otros mundos, sino en el coraje para enfrentar nuestros propios miedos y en la capacidad de responder a la oscuridad, no con más oscuridad, sino con luz. El bosque de los susurros ya no era un lugar de temor, sino un recordatorio de que incluso en los lugares más misteriosos, si escuchamos con atención, podemos encontrar no solo secretos, sino también a nosotros mismos. Gracias por acompañarme en este viaje al bosque de los susurros. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el siguiente video.